Hoy en Marketing con Sentido vamos a hablar con Mónica Costa sobre cómo crear y lanzar un programa de acompañamiento online de psicología para pacientes oncológicos y sus familiares. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing con Sentido, el podcast sobre marketing y emprendimiento para emprendedores del bienestar, el desarrollo personal y la salud, que cada semana te trae este que te habla, Rafael Almansa. ¿Y quién soy yo? Un profesional y emprendedor del marketing con más de 29 años de recorrido, cuyo propósito es ayudarte a que consigas vivir plenamente de tu vocación, ayudando a muchas más personas a mejorar ya sea su vida, su salud y su bienestar. Así que si esto resuena contigo, este es tu podcast. Y si quieres saber más sobre mí, lo tienes fácil porque las puertas de mi casa están abiertas para ti 24 horas, 365 días al año. Y esta es la dirección, rafaelalmansa.com. Ya sabes, estás invitado. Y ahora sí, déjame que te dé algunas pinceladas sobre la temática y la invitada que hoy tengo la suerte de tener en Marketing con Sentido. Mira, si como emprendedor o emprendedora de la psicología te hubieran hablado hace apenas 6 años de prestar terapia psicológica online, probablemente hubieras mostrado ciertos reparos. Es así. Ahora parece que lo tenemos muy asimilado, pero te puedo asegurar que antes de la pandemia me encontraban muchos colegas de tu profesión muy escépticos sobre esta cuestión. Y no te digo nada si además te hubieran hablado de crear un infoproducto o programa online de psicología de acompañamiento para pacientes oncológicos. Estoy seguro que te hubiera costado asimilarlo. Bueno, pues esa es precisamente la iniciativa y la propuesta de nuestra invitada de hoy. Una psicóloga y emprendedora valiente con mayúsculas que lleva a sus espaldas un recorrido impresionante, ayudando a miles también de valientes que se han enfrentado con coraje a un diagnóstico de cáncer. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar en Marketing con Sentido. Ay, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y tienes toda la razón. O sea, eso es nuevo, lo de la parte de terapia online nos abrió muchísimo como los horizontes y las posibilidades. Es así, Es es verdad. así. Bueno, Mónica, mira, estaba esperando esta entrevista como agua de mayo y me hace gracia esta propia expresión porque precisamente en este momento aquí en España está cayendo una nueva tormenta que esperábamos efectivamente como agua de mayo porque llevamos un periodo de sequía importantísimo y por fin ha llovido, así que yo creo que esta circunstancia también meteorológica le da más alegría a esta entrevista, que así quiero que sea, ¿no? Una entrevista llena de positivismo, ¿no? Y de esperanza para muchas personas y familiares pues, que se enfrentan a un diagnóstico que nunca es fácil de un tumor o de un cáncer. Mónica, tú eres la segunda vez que estás aquí en Marketing con Sentido, ¿vale? La primera vez que estuviste fue con tu compañera Karina Peliteri, en la que nos presentabais también vuestro proyecto de psiconutrición oncológica, y también hablábamos de lo que es vuestra cuenta en Instagram, vuestra forma de difundir y generar contenidos a través de vuestra cuenta Valientes en Oncología. Pero para quien no te conozca, Mónica, danos algún dato, alguna pincelada sobre quién eres, cuál es tu propósito y qué llevas de recorrido a tus espaldas. Ujú. Bueno, yo ya llevo como unos 20 años, ya llevo 20 años precisamente trabajando como psicóloga. En el 2007 empecé a trabajar en hospitales, ¿no? Y de pronto ahí me pasó que pues vi que había una unidad de pacientes oncológicos como muy en una esquina, muy olvidada, ¿no? Yo decía, pero estos pacientes, por qué el servicio de psiquiatría, de psicología, salud mental en general, por qué no trabaja ya intensamente? Y entonces pues yo fui y me metí a crear un programa. Pensé de hecho que con una especialización que yo tengo que se llama Psicología de la Salud, que es precisamente acompañar a las personas que tienen algún diagnóstico médico complejo o crónico, ¿sí? Con eso iba a ser suficiente. Porque sí, uno ve ahí unos módulos de cómo atender al paciente oncológico, entonces me metí, creé un programa, pero me di cuenta que la parte oncológica era súper amplia, o sea, son más de 120 tipos de cáncer. Todas tienen el apellido cáncer, pero lo hay en los senos, lo hay en el colon, lo hay en el pulmón, en los huesos, en la sangre, o sea, y cada uno tiene tratamientos totalmente diferentes, con efectos diferentes y con necesidades del paciente y de la familia también muy diferentes. Entonces,
me metí a hacer una maestría y que fue psicología oncológica precisamente. Y bueno, y llevo todo este tiempo trabajando con esta población. Llevo más de 3.500 pacientes atendidos y acompañando a su familia en esto de fortalecerlos psicológica y emocionalmente, apoyándolos para generar calidad de vida durante su proceso oncológico, que yo creo que es una de las cosas que de pronto los pacientes de pronto no lo saben, ¿no? O sea, quieren y la familia también, ellos quieren, tienen mucho eso, ¿qué puedo hacer por mí durante este proceso? Pero a veces se queda solamente pensando en que lo que tienen que hacer es llegar puntual a sus tratamientos, puntual a sus cirugías, ¿no? Aguantarse las cirugías, pero hay muchas otras cosas que ellos pueden hacer para ir generando salud y para ir fortaleciendo su calidad de vida. Entonces, pues digamos que ese es como mi objetivo, es que los pacientes sepan, y yo sé que ellos saben, porque cuando ellos han estado en una sala de espera en donde hay otras personas con el mismo diagnóstico, estoy segura que han visto que algunos se ven muy bien. Ajá. Estoy segura que hay unos que dicen, no puede ser, ese es el paciente, pero ¿por qué está tranquilo? ¿Pero porque pareciera como que brilla? ¿Porque Ujú. pareciera que está fuerte? ¿Por qué se ve tan bien? ¿Por qué come normalmente? ¿Sí? ¿Y por qué yo estoy así? Entonces ellos, estoy segura que ellos saben que debe haber algún tipo de camino para llegar allá, pero me Ajá. parece que de pronto la parte de los equipos no han orientado adecuadamente a que hay, por ejemplo, algo que se llama psicología oncológica, Sí. que es esta maestría que les he contado, en donde da muchas herramientas, se acompaña al paciente para que pueda ir generando calidad de vida y Ajá. bienestar mientras está en un tratamiento oncológico. O sea, que la idea es, todos salen como muy malitos después de una quimioterapia, de una radioterapia, y no tiene por qué ser necesariamente así. Fenomenal, Mónica. Mira, precisamente estaba reflexionando sobre lo que decías, ¿no? Yo creo que desgraciadamente el cáncer es algo que nos toca de una manera u otra a todos, ¿no? Todos tenemos cerca a alguna persona que ha atravesado por un proceso oncológico. Y lo que probablemente todos conocemos es, bueno, pues esa máxima, ¿no? Ese dicho que se dice que es muy importante a la hora de superar un diagnóstico de cáncer, ¿no? La actitud que se tiene, cómo se afronta desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero parece que queda, de alguna manera, iba a hacer una reflexión, parece que queda solamente como en la voluntad del paciente, ¿no? De tener esa actitud. Y realmente lo que tú estás demostrando es que, claro, que el paciente lo que necesita son herramientas para poder tener esa actitud, ¿no? Y ahí es donde seguramente se establece un valor diferencial con el refuerzo precisamente de profesionales como tú de la psicología oncológica. Mm. Sí, de hecho, cuando tú dices que a todos nos toca de alguna manera, desafortunadamente la enfermedad, creo que fue una de las cosas que hizo que yo me moviera diferente en el campo de la psicología oncológica, ¿sí? Porque en un momento en donde mis hijas estaban muy chiquitas, una tendría 2 años y la otra 6 años, yo, pues digamos, era psicooncóloga y hacía bien mi trabajo y todo, pero de pronto es que digo, nada, me voy a retirar, o sea, me voy a dedicar a mis hijas porque me las estoy perdiendo, después retomo la carrera y de pronto es que mi esposo se hace exámenes para decir, ok, yo voy a llevar la carga fuerte económica del hogar, pero me voy a hacer exámenes médicos y de pronto es que le detectan también un cáncer, ¿no? En este caso fue un cáncer de tiroides. Y pues yo digo, como no me puedo retirar ahorita de trabajar, o sea, este ingreso, pero necesito hacer con la psiconcología algo que sea absolutamente memorable. Porque esto no puede seguir siendo así como lo típico y pensemos la psiconcología de otra forma y sentémonos con los pacientes. Y me di cuenta que había una distancia grande, ¿no? Una distancia muy grande como entre los que atendemos de este lado y los pacientes. O sea, nos da mucho susto encariñarnos con los pacientes, nos da mucho susto conocerlos a profundidad, vivir intensamente ese proceso con ellos porque tenemos miedo a perderlos, ¿no? Entonces yo dije, pero el problema es que me estoy perdiendo que esto sea memorable, o sea, que yo pueda aprender muchas más cosas. Ajá. Entonces me senté con los pacientes como que me salí un poco de los típicos que le exigen a uno, como tienes que atender en 20 minutos un paciente o en 30 minutos, tienes que hacer todo muy rápido, tienes que pasar indicadores, ¿no? A ven quién está acá, conozcámoslo mucho más. Está de pronto emocionalmente está viviendo esto y qué está pasando en su organismo, o sea, cómo se está reflejando esas emociones en su organismo, ¿no?
Entonces todo eso hizo como que yo llevara un poco más la psicología oncológica, como que la pensara un poco más, como que rediseñara algunas técnicas, generara nuevas otras, involucrara muchas cosas allí, que programación neurolingüística, hipnosis, o sea, como que buscar hacerla supremamente rica para los Ajá, pacientes, ¿sí? Pero sí, digamos que ese evento personal sí hizo que definitivamente profundizara y la volviera como con muchas más herramientas, ¿no? O sea, mucha más rica a nivel de estrategias. Entonces, como tú decías ahorita, o sea, no nos hemos quedado pensando, y de pronto eso desafortunadamente a veces lo refuerza las redes sociales, que es simplemente cuestión de voluntad o que es simplemente cuestión como de mostrarte muy fuerte y con los brazos arriba y todo eso, pero no te encargas de lo que estás sintiendo, de tus miedos, y cuando tú puedes conectar con tus miedos, puedes pedir ayuda, ¿no? Y puedes decirle, oye, cada vez que voy a la quimioterapia me dan unas náuseas horribles, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y claro. entonces ahí es donde entra la psiconcología y te dice, mira, tienes estas técnicas, utilízalas y seguramente va a ser mucho más llevadero, no te vas a bajar tanto de peso, no va a ser, no vas a tener tantos efectos secundarios como aquella persona que de pronto no pide esa ayuda, ¿no? Y que va viviendo de verdad un deterioro durante esos Ajá. tratamientos. Entonces es como hacer conciencia, un poco conectar un poco. Tengo mucho miedo con la caída del cabello, pero no es que te quedes con el miedo, sino es como, venga, sí, ahí hay una parte de psiconcología. O tengo miedo de hacerme una cirugía y que me quiten los senos, o me pongan una colostomía, o me pongan una traqueostomía. Sí, para eso está precisamente la psiconcología, para que te prepares para llegar a un momento tan fuerte, ¿no? Y si tienes que despedirte de una parte de tu cuerpo, ¿cómo te va? O sea, no es llegar simplemente a una cirugía, sino es cómo vas a llegar más tranquilo a esa cirugía, ¿no? No digo yo que tranquilo, ¿sí? Más preparado, eso va a jugar muy a favor tuyo porque vas a tener menos riesgos de pronto de infección, vas a tener cómo manejar el dolor, vas a tener menos tiempo de hospitalización, que es lo que se ha demostrado cuando la gente se prepara psicológicamente antes de una cirugía. Ujú. Después, cuando venga, ya ahora tengo mis cicatrices o ahora tengo esto que me dejaron, un implante, un stent, que también puedan saber cómo ir adaptándose e ir asimilando la presencia de esos objetos, ¿no? Porque muchas veces es precisamente como, no, yo no puedo tener algo tan extraño, no me gusta, y el mismo cuerpo empieza a hacer un rechazo de ese objeto de pronto que pudieron haber dejado. Es mucho más difícil esos procesos de adaptación. Entonces, Ujú. creo que es como, sabe, no es solamente, o sea, nadie te prepara para una cirugía, ¿no? Entonces, poder tener las estrategias, poder tener los procesos para que un paciente pueda llevarlo y pueda ser muchísimo más sencillo porque se va a enfrentar a cosas muy nuevas y a Ujú. veces muy impactantes. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, Mónica, un poco en conclusión de esta primera parte de la entrevista, bueno, lo que estamos diciendo, es decir, la necesidad de dar herramientas basadas mucho en la experiencia real y específica de lo que vive el paciente oncológico, adaptar la psicología realmente a las realidades específicas, ¿no? A cada uno de los retos que tiene que atravesar o de los hitos, llamémoslo como queramos, ¿no? El paciente oncológico, ¿no? Profundizar mucho más, ¿no? En la situación real. Hago esta reflexión también porque uniéndolo un poco a lo que es mi propio trabajo, ¿no? Yo tengo la suerte de haber trabajado con Mónica desde hace mucho tiempo en su proyecto anterior y ahora he tenido la suerte también de acompañarla en lo que es el lanzamiento precisamente del programa que os vamos a descubrir ahora, ¿no? Pero Mónica sabe cómo a profesionales que nos escucháis, de la psicología, incluso el desarrollo personal de la salud, muchas veces es tan necesario volver a recordaros y refrescaros como la necesidad de poneros en la situación real, en los pies del paciente, de la persona a la que tratáis, ¿no? Y esto me estaba recordando mucho, esto que estabas contando, Mónica, me recordaba mucho esto, ¿no? Desde el punto de vista, yo lo digo desde la distancia, ¿no? De lo que yo trato, que está evidentemente mucho menos trascendental que lo que trabajas tú como terapeuta profesional de la salud, ¿no? Pero desde el punto de vista de emprendimiento, de cómo se comunica, de cómo se llega, lo importante que es para conectar, conocer de verdad en el día a día la realidad del paciente, no con generalidades, sino ponerle en situaciones específicas, ¿no? Y esto me parece muy potente de lo que conozco bien de tu propuesta. Mira, hablábamos al principio, ¿no? Y el titular de este propio podcast hablaba de lo que, de cómo crear y lanzar
un programa de acompañamiento, evidentemente de psicología, para pacientes oncológicos. Estamos hablando de un programa de acompañamiento online, ¿no? Que esto, también decía en la introducción, hacía una reflexión de cómo se ha evolucionado en muy pocos años sobre la visión de prestar terapia o prestar acompañamiento de psicología a pacientes, ¿no? Pero fíjate, tú vas más allá. Y ahora mismo, evidentemente no eres la única, pero estoy seguro que, que en la especialización de psicología oncológica eres seguramente de las pioneras en este sentido, de ofrecer un programa no de acompañamiento, vamos a decirlo así, en sesiones en directo, sino crear un programa, vamos, completo y cerrado donde el propio paciente o familiar se autogestione. Me gustaría que introdujeras un poco cuál es tu programa, cómo se llama bueno, y cuáles han sido las bases, ¿no? Un poco la idea de por qué crear este programa. Bueno, yo te cuento una cosa que ahora me parece muy, antes de la pandemia me parecía muy loco hacer terapia por internet online, ¿no? Pero, pues porque decía, pero uno pierde mucha información del paciente, porque no lo ves todo en cuerpo entero, porque no puedes como sentir un poco como qué es lo que está pasando con el paciente. Pero recuerdo muchas veces ver entrar a mis pacientes oncológicos con mucha dificultad, ¿sí? Agotados, ¿no? Nada más en el camino desde la sala de espera hasta el consultorio, ya iban agotados. O sea, no me imagino cómo habrá sido aguantar el tráfico, ¿sí? Y no me imagino que no hayan podido ir en su propio carro, o sea, quizás les tocó en un taxi o les tocó en el transporte público, ¿sí? Personas que tienen sus defensas bajitas, personas que están experimentando una cantidad de cosas constantemente, malestares de pronto o dolor, ¿sí? Y que esa energía, porque además las sesiones conmigo son largas, son de 75 minutos, ¿no? O sea, era una cuestión así de todo mediodía, ¿no? Yendo a mi consulta y yo digo, qué locura poner a los pacientes a hacer eso, ¿no? Entonces, Ajá. me parece que no es acorde ni con ni el acompañante que también está desgastado, ni con el paciente que necesita su energía y que necesita un ambiente lo suficientemente cómodo, o sea, ya está siendo incómodo todo lo que está viviendo. Entonces, pues creo que llega lo online y cuando ahorita los pacientes me dicen a mí, oncológicos, que necesitan verme presencialmente, yo les digo, no, no. O sea, quédate en tu casa, agarra toda esa energía y nos vemos 75 minutos y mete ahí la energía. O sea, no, no desgastes, no te desgastes en cosas ni te expongas a cosas porque tus defensas bajitas y afuera la cantidad de virus no es un buen contexto para ti, quédate en casa, Ajá. ¿no? Entonces me parece que en este momento, especialmente para el paciente oncológico, la modalidad online es maravillosa. Ahora, ¿qué pasa? Que el paciente oncológico se enfrenta, en cada momento se enfrenta a una situación que le implica un reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día antes de empezar una quimioterapia, Ujú. pues va a estar angustiado, que es lo que normalmente pasa, está angustiado, tiene dificultades para dormir, no sabe cómo gestionar todo eso. Entonces, digamos como que puedas tener un programa que tú mismo puedas en el momento en que lo estés sintiendo y que puedas decir, oiga, necesito hacer algo, alguien que me explique rápidamente, fácil, sencillo, porque esa es la otra cosa que a veces los psicólogos nos hablamos entre psicólogos, o sea, si uno busca cómo prepararse para una cirugía, todo está escrito para psicólogos, pero no está Ajá, escrito ajá. para, ven, te lo cuento, paciente, que vas a vivir ¿Me, esto, ¿sí? me O sea, permites hacer una frente a todo. puntualización ahí? Si me permites, Sí, Mónica. Bueno, porque claro. creo que acabas de dar también en el quid de la cuestión, que llevándolo otra vez un poco a lo que es la visibilidad o la comunicación cuando profesionales pues de la psicología pretenden llegar a más gente. Pues esto es uno de los errores más recurrentes. También lo hemos hablado tú y yo y lo hemos hablado con Karina, ¿no? El que muchas veces existe como una idea del profesional de la psicología que tiene que hablar desde la cátedra, ¿no? Y entonces decir, bueno, y no llega jamás a eso, es alejarse, eso no es acercarse al paciente, ¿no? Y esto que acabas de decir, simplemente esa puntualización, perdona que te interrumpa, me parecía muy importante hacerla, ¿no? También como nota de reflexión para quien nos escuche. La mejor forma de dar valor desde la psicología muchas veces es decodificando tu mensaje, ¿no? Y haciéndolo Mm. mucho más accesible a quien es tu paciente o tu paciente potencial.
Claro, este ha sido todo un proceso como de ponerse en los zapatos del paciente, ¿no? O sea, como de salirse de los zapatos de yo soy la profesional y entonces entiéndeme con mi lenguaje y entonces entiéndeme con mi consultorio y con mi distancia y todo eso, ¿no? Y es poderse poner allá en los zapatos, entender que no tienen por qué entender mi lenguaje, podérselo poner en sus términos, ¿no? Poder conectar emocionalmente con ellos, que fue como todo este aprendizaje. Mira, una de las Eh, cosas, Mónica, que decías, perdona, porque seguramente ibas a contestar sobre ahí, pero por un poco por puntualizar y poner foco sobre todo lo que es tu programa, me decías, un paciente oncológico se tiene que enfrentar a muchos momentos que están ahí, a hitos, como decíamos antes, que sí o sí, muy probablemente se va a tener que enfrentar, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver mucho precisamente con el contenido, con la estructura de tu programa, ¿no? Es decir, sabes que va a atravesar tu programa, parte evidentemente, vuelvo a insistir, lo conozco bien, de un profundo conocimiento, ¿no? De las etapas que atraviesa un paciente oncológico. Desde el punto de vista de lo que es la respuesta a esos momentos que se enfrenta, dinos de una forma resumida cómo estructuras tu programa. Primero me gustaría Ujú. también que hicieras una matización, ¿no? Sobre el formato en sí, por si no se ha entendido bien el formato que tiene tu programa, aparte de denominarlo y cómo se llama para que después la gente lo pueda descubrir. Pero hacer hincapié en este sentido, es decir, que es un programa que no estamos hablando de sesiones de psicoterapia de acompañamiento online presenciales, sino que es un programa que adquiere el paciente o el familiar y que él mismo autogestiona, ¿no? Esto es importante que la gente comprenda esto. Pero a partir de ahí lo que tú estás diciendo es decir, este programa tiene dentro de sí muy probablemente todas las circunstancias y situaciones a las que se van a tener que enfrentar un enfermo oncológico. Por resumirlo de alguna manera, háblanos de ellas. Ujú. Exactamente. Este es un programa que está basado en la psicología oncológica, en la psicooncología y en mi experiencia con más de 3.500 pacientes, ¿no? Y de ir viendo qué cosas funcionan y qué cosas hay que reforzar o qué hay que ajustar. Entonces, parte de allí está basado en la psicología oncológica, que es, digamos, esta subespecialidad en donde estamos acompañando los psicólogos especializados mientras el paciente recibe un diagnóstico, en sus procesos, en sus procedimientos, exámenes, cirugías, tratamientos, cuando ya salen de sus tratamientos en la readaptación a la vida cotidiana, si de pronto tiene una recaída e incluso en final de vida. ¿Sí? Eso es lo que hace la psiconcología y está la psiconeuroinmunología, que es precisamente también es un área de la psicología de la salud que tiene que ver con la relación entre lo psicológico y lo social, cómo influye en el sistema inmune y endocrino, ¿sí? Entonces, por eso es que están allí y los pacientes oncológicos saben perfectamente porque esa respuesta inmune sube, baja, y eso está muy relacionado con lo psicológico y con lo social. Entonces, por eso es que me baso ahí en estas dos subespecialidades, ¿no? Entonces, hago un programa que son aproximadamente, en este momento hay 50 videos en donde ellos van a poder consultar. Hay tres pilares, ¿sí? O hay tres columnas. Uno que tiene que ver con el paciente y es para el paciente, ¿no? Es la parte, digamos, como más gruesa del programa. La otra es para la familia, porque la familia también es nueva en el proceso. O sea, no solamente es el paciente que se está enfrentando a una cantidad de retos nuevos y de desafíos, sino adicionalmente la familia también tiene sus desafíos. Ellos no saben qué hacer. Uno busca en internet, otro en Google, otro en Facebook, otro en el vecino y desafortunadamente con todas esas intenciones y deseos de apoyar al paciente terminan en choque, ¿no? Terminan en conflicto, desafortunadamente. Y la pareja, que también es la otra columna totalmente importante, ¿no? Muchas veces la pareja no se siente insuficiente en cómo hago para apoyarte, en tengo muchos miedos también, ¿sí? Entre pareja empiezan a veces a crearse unos abismos muy grandes porque no quieren hablar del tema, porque la intimidad se vuelve un tema supremamente difícil para ellos. Entonces, también está dentro de esos videos, va a haber un área para ver en pareja, para vivir en pareja, para poder conectar nuevamente, ¿no? De una forma profunda. Que eso es, digamos, es lo lindo. Ustedes también en esas salas de espera de las que yo les cuento, también van a encontrar parejas que las van a ver más unidas que nunca y otras en donde van a encontrar personas absolutamente solitarias viviendo esos procesos, ¿no?
Entonces creo que también es como acompañar a la pareja, acompañar a la familia, acompañar al paciente. El paciente va a tener, digamos, como tres áreas, ¿no? Una de ellas que tiene que ver con ese proceso de aceptación de lo que está viviendo, ¿sí? Lo puede hacer o no lo puede hacer. O sea, hay personas que dicen, yo no quiero conectar con esa parte, yo no quiero aceptar. Ok, listo, pero te puedes ir entonces por una caja de herramientas, que también es otra parte, una caja de herramientas de estrategias, que como te decía, hoy puedes enfrentarte a una cosa y mañana a otra, ¿no? Entonces, hoy te enfrentas a que tienes miedo porque te van a hacer una resonancia magnética y tienes claustrofobia y Ujú. necesitas algo muy rápido para poderte meter en el resonador. Entonces, pues, vas a tener ahí varias estrategias. Vas a tener hipnosis o vas a tener algo que si, bueno, quieres hacer un proceso más larguito, puedes hacer un proceso de 5 días donde vas a tener el control, vas a aprender a relajarte, a vivir con muchísima tranquilidad ese procedimiento, a tener esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si al otro día lo que va a pasar es que tuviste una reacción adversa, que a veces pasa desafortunadamente con algunos medicamentos, lo que nos pasa a cualquiera que podemos hacerle alergia a cualquier medicamento, ¿no? Y pues si eso pasa en una quimioterapia, pues genera susto. Entonces, pues básicamente lo que hace es que si vas a ingresar y estás con miedo, ¿qué haces la noche anterior a ese procedimiento o a tu quimioterapia? ¿Qué haces cuando vas de camino? ¿Qué puedes hacer y que te va a ayudar a estar tranquilísimo cuando vas de camino a tu procedimiento? No, que ya entré y estoy súper nervioso y estoy mirando feo, rayado allá a la quimioterapia. Ven, te puedo acompañar, que creo que es como nunca vas a tener un profesional que constantemente te esté acompañando, ¿no? Pero te va a acompañar ahí y porque te estás sintiendo desconfiado frente a la quimioterapia, lo que sea. Al otro día ya te la pusieron y ahora me estoy sintiendo de pronto con un poco de fatiga, un poco de debilidad. Mira, aquí vas a tener nuevamente otro video que te va a ayudar a fortalecerte, a sentir ese incremento de energía, a sentirte bien. ¿Listo? Entonces son como, es lo que les decía, es una caja de herramientas en la cual vas a tener como esa seguridad no importa el momento en el que estés, vas a tener soluciones, ¿sí? Qué bueno, sí. Entonces eso me parece súper chévere. Y tiene otra parte, perdóname que te interrumpa, y es como una parte de fortalecimiento mental, o sea, si a ti te metieron en una maratón, o sea, creo que no solamente te acondicionas físicamente, sino mentalmente. Lo mismo que pasa con los soldados, ¿no? O sea, a un soldado para que logre un entrenamiento, aquí en la cabeza tienen que hacerles algo, ¿no? Porque los van a poner a entrenar a mitad de la noche bajo la lluvia, cargando peso, y para que puedan llegar al lugar al que necesitan llegar, tienen que trabajar acá su cabecita. Entonces es todo un trabajo de desaprender lo que saben y lo que se imaginan frente al cáncer y sus tratamientos y fortalecerse mentalmente para poder llevarlo y saber que es un proceso que lo pueden vivir con tranquilidad y que además pueden estar física y emocionalmente bien durante este. Pues, Mónica, mira, a estas alturas de la entrevista, lo que estoy seguro, convencido, que ha quedado muy claro a las personas que están escuchando es dos cosas fundamentales, ¿no? Una vez más, el profundo conocimiento que tienes del paciente oncológico y todo su contexto, ¿no? Y el carácter y la calidad de la profesional con la que se van a encontrar a través de ese programa, ¿no? Y la pasión con lo que lo vives, ¿no? Y la entrega con que lo estás contando, ¿no? Y que eso, doy fe, es garantía de la calidad del programa que van a recibir. Mira, me encanta esta entrevista por lo que te decía un poco al principio, ¿no? Por el sentido de esperanza que da y también por el sentido práctico, ¿no? De saber que, bueno, a través de tu profesión y con la mezcla de la mía, cómo se facilita a las personas nuevas posibilidades de ayudar con nuevos métodos que además se adecuan mejor a la realidad del paciente. Me ha encantado cuando has dicho, a veces todo lo digital en relación a psicología se veía muchas veces desde una visión limitante. Y lo que tú has explicado al principio, que es todo lo contrario, lo que en realidad es una oportunidad de mejorar la calidad de vida y el proceso por la circunstancia específica que vive el paciente. Y eso está genial. Estoy seguro que las personas que estén escuchando este episodio ya se estarán preguntando cómo puedo saber más de este programa, ¿no? de Mónica. Mónica, hay una cosa que está pendiente, todavía no lo has dicho. ¿Cómo se llama tu programa? Se llama Plan para un tratamiento oncológico exitoso.
el nombre os aseguro que hace justicia a lo que realmente os vais a encontrar. Como os decía, lo conozco muy bien y he tenido la suerte de acompañar a Mónica en todo el proceso de lanzamiento. Hemos trabajado, bueno, desde precisamente cómo había que construir los mensajes, evidentemente cómo ve que había que hacer un sistema para que la gente pudiera conocer bien qué tipo de programa tan novedoso se estaba ofreciendo, ¿no? Y ha sido un proceso para mí súper rico en muchos sentidos, ¿no? Pero dentro de este proceso hay una cosa muy importante que seguramente os decía, responde a la pregunta que estaréis haciendo, ¿cómo puedo saber más, ¿no? Éramos plenamente conscientes, y Mónica, que para poder acceder a un programa como este, la gente primero debía conocer cuál era su realidad, ¿no? Para ello hay una pieza de información fundamental que va a permitir a la gente saber cuál es su circunstancia con respecto a su confrontación psicológica, vamos a decirlo así, a un diagnóstico de cáncer, y que también les va a ayudar a descubrir cómo les puede ayudar Mónica con su programa. Háblanos entonces, Mónica, de esta pieza, de esta masterclass que has preparado para dar a conocer a la gente cuál es tu programa. Ok, esta masterclass se llama Los 3 pasos para afrontar tu tratamiento oncológico de forma exitosa. Bueno, y pues ahí seguramente ustedes se van a ver, o el paciente o la familia se van a ver reconocidos en esa situación que seguramente están teniendo que pasar y van a encontrar allí 3 claves básicas, absolutamente básicas para que puedan em, empezar a cambiar y empezar a ser parte activa de su tratamiento, que es como a donde yo voy principalmente con el programa, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede hacer, hay cosas muy básicas que uno puede hacer para llevar mucho mejor su tratamiento oncológico y su camino de recuperación. Entonces, pues digamos que acá hay 3 pasos básicos que los invito pues a que lo exploren, a que lo revisen. Yo os invito también y sobre todo yo lo que diría resumiendo lo que es esta masterclass, que por cierto muy importante, es una masterclass gratuita en la que yo os voy a dejar en la descripción del podcast, tanto en las plataformas donde se publica el episodio como en mi propio blog donde también se publica cada episodio, os voy a dejar en la descripción el enlace a esta masterclass que es gratuita. Y os decía que resumiendo, yo creo que sobre todo esta masterclass lo que os va a ofrecer, ya seáis familiares o pacientes oncológicos, es una visión diferente, ¿no? De menos dramática, si me permite la expresión, Mónica, de lo que es enfrentarse a un tratamiento oncológico, que sin evidentemente frivolizar, pero sobre todo os va a ofrecer esperanza, una visión alternativa, un cambio de paradigma de lo que creéis que va a ser y lo que puede ser a mejor. Desde ese punto de vista yo creo que merece la pena muchísimo que la conozcáis y evidentemente en esa masterclass también Mónica os dará datos más sobre cómo conocer más sobre lo que es el programa, donde desarrolla mucho más sobre estas claves y que nos ha hablado en el episodio de hoy en el Marketing con Sentido. Mónica, estamos prácticamente acabando lo que es este episodio, la entrevista. No sé si quieres añadir algo más. Tuyo es el micrófono para Eh, decir lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, sí, que la idea precisamente tanto de la masterclass como del programa es que tengan herramientas muy prácticas que las puedan ustedes utilizar de manera sencilla, de manera oportuna, sobre todo en donde también pueda participar la familia, donde pueda participar la pareja, que tengan, digamos, como un norte para todos ir hacia el mismo lado y no de pronto cada uno jalando por donde siente que es mejor, ¿no? Entonces, es como poder encontrar estas herramientas prácticas que les permita a todos, al entorno del paciente y al mismo paciente, a estar muchísimo más tranquilos y a tener herramientas para generar o para fortalecer la calidad de vida y el bienestar del paciente, básicamente. Pues ya es mucho, Y ¿eh? por otro Ya lado, es mucho, Mónica, ya es sí, mucho. Sí, sí, perdona, no, ¿qué no, vas a por otro decir? lado. Y por otro lado, para los psicólogos y demás emprendedores de esta parte de la salud mental, eh, yo pienso que este tipo de acompañamientos es absolutamente básico. Los psicólogos no tenemos mucha información sobre esto. En mi caso, cero información y necesitamos a alguien que nos ayude. O sea, tenemos, digamos, como la parte más compleja, clara, que son esos conocimientos para llegarle allá a un paciente determinado o a un cliente determinado. Pero muchas veces necesitamos podernos apoyar en alguien que conozca el camino de lo que son, de cómo moverse en las redes sociales, de cómo hablarle al paciente. Y me parece que eso es básico para nosotros y si no nos damos esa oportunidad, muchos de nuestros sueños y de nuestros proyectos totalmente importantes y conocimientos que pueden beneficiar a muchísimas personas no van a llegar.
¿no? Entonces, ojalá puedan acompañarse de una persona indicada. A mí me ha encantado el acompañamiento de Rafael, porque Rafael ha tenido muy en cuenta mis expectativas, ¿sí? Diferente de pronto a otros acompañamientos en donde uno no entiende sobre marketing y sobre los términos que a veces se utilizan. Entonces, Rafa te va llevando de la mano y te va acompañando haciendo un camino mucho más fácil. Pues Mónica, muchísimas gracias primero por dejarme acompañarte, porque es un auténtico privilegio y sobre todo cuando tienes la suerte y no es halagar de forma fácil, sino que es realmente cuando te encuentras, por suerte, con profesionales de tu talla, ¿no? Muchas gracias por animar y a otras personas a que efectivamente se pongan en manos de profesionales como yo, sean otros profesionales que hay en el mercado, por una cuestión fundamental. Es decir, al final, yo siempre os repito esto en muchos episodios, ¿no? Lo que hacéis, el trabajo que hacéis profesionales como vosotros es absolutamente necesario y vital. Yo llevo toda mi vida trabajando en marketing, para muy diferentes sectores he trabajado en mi vida a lo largo de casi ya 30 años, ¿no? Oye, y encantado y me he divertido mucho y me encanta pues ayudar a vender a un promotor más viviendas, a otros productos, pero desde luego cuando me toca trabajar, y por eso elegí esta vocación, este nicho de mercado de bienestar y salud, cuando pones tu conocimiento para ayudar a profesionales a que ayuden a muchas más personas, pues es algo fantástico, ¿no? Es algo maravilloso y que se disfruta muchísimo. Por eso os animo, como Mónica, a decir, a que salgáis también, a que os quitéis el miedo también, ¿no? Que también es muy propio de profesionales como vosotros, a todo lo que significa la venta, el marketing, darse visibilidad. Yo hablo desde mi estilo y mi forma de llevarlo. Yo lo que intento es humanizar y naturalizar al máximo el marketing, hacerlo que sea una parte totalmente intrínseca vuestra, sacar lo mejor de vosotros sin impostar nada y hacerlo de verdad, porque creo que en realidad tenéis la obligación de hacerlo, de poner todo ese valor que tenéis dentro al servicio de los demás, y para eso es imprescindible que os conozca más gente y que os conozcan de la forma adecuada. Así que nada más, Mónica, lo dicho, muchísimas gracias por estar en Marketing con Sentido, por compartir tanto valor en esta entrevista. Ojalá llegue a mucha gente que lo necesita, lo tengo muy claro. Y muchas gracias también, como te he dicho antes, por dejar que te guíe, que te acompañe en el lanzamiento de este programa, que seguro va a ser un éxito y que ya tiene el éxito de ser pionero en tu área, lo cual ya es para darte la enhorabuena. Mónica, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Para ti también. Muchas gracias. Hasta pronto. Y a todos los que nos veis y escucháis, pues ya sabéis, la semana que viene un nuevo episodio de Marketing con Sentido. Ya sabéis, hemos estrenado sección. La semana que viene estará conmigo Lola Moreno en esta sección nueva que se llama Emprender con Sentido, que precisamente se trata de esto, ¿no? De llevar un proceso y un proyecto emprendedor en coherencia, en auténtico sentido con los profesionales que soy. Así que os espero, nada, aquí en una semana estaré con Lola. Os mando un fuerte abrazo. Chao.